mancha urbana y mira todo lo que vimos, el monumento al perro callejero ahí que Alpan se ve desde el Metrobús, y que viva el transporte urbano auténtico. Claro, irían sentaditos porque lo vamos a tomar en una de las terminales, pero que sientan el flujo de gente que sube y baja y que vean la ciudad. Eso como básico, y luego muchas otras cosas. En cuanto a pueblos mágicos, hay uno, para empezar, que tiene una magia enorme, con nombramiento y sin nombramiento, que es muy desconocido por los mexicanos y que es un crimen no conocerlo. El pueblo tiene presencia indígena importantísima con dos grupos, totonacas y nahuas. Está en una ladera montañosa, es tropical, tiene flores a montones, tiene café, tiene mucha fruta, escurre agua, hay 9 ríos que escurren cerca del pueblo, hay 6 grutas para explorar, hay orquídeas, hay helechos de 4 metros, el pueblo está hecho con casas de piedra, con techos de teja así muy volados para proteger de la lluvia, llueve con mucha frecuencia, calles empedradas, casas de piedra, el techo parece empedrado cuando está gris, bellísimo subir y bajar por las calles lluviosas. Tiene cerca una zona arqueológica que se parece a Tajín, que fue primero que Tajín, pirámides con nichos, con huequitos. ¿Cuetzalan? Sí, Cuetzalan. Bien. Cuetzalan es una maravilla de México. Tiene muchos hoteles y muchos restaurantes que no se ven, porque no es el edificio moderno. Cuetzalan, acabo de ver un video y bueno, la noticia no es nueva, dice, el único municipio que derrotó a Walmart. No dejaron, se unieron con una rareza, pueblo y autoridades no corruptas, las autoridades apoyando al pueblo, no dejaron que entrara ni Bodega Aurrerá ni Walmart a acabar con los pequeños comercios. Fascinantes sus pequeños comercios, talabarterías, la cantina del pueblo con los licores tradicionales donde se reúne la gente, tienditas de artesanía, fondas. Pueden desayunar bien con 10 pesos en Cuetzalan. Además, a ver, 4 tlacoyos de a peso, chiquitos pero muy buenos, de arberjón, de ábal con su salsita arriba. Un café de 2.50 son 6.50 y 2 conchitas de 1.50, 9.50, 10 pesos. Digo, no es el gran desayuno, pero por 10 pesos. Y ya si piden un guisado con frijoles, tortillas del comal, 2 cafés y pan de dulce, 30 pesos, hasta 25 pesos. Y el tianguis de Cuetzalan es uno de los 10 más importantes, lo vi en la revista Arqueología Mexicana, los 10 tianguis indígenas más importantes de México. Tlacolula, Oaxaca, Tepeaca, Puebla, etcétera, etcétera, y Cuetzalan, Puebla. Proyectos de mujeres que han dejado el machismo a un lado, que se han hecho empresarias con WhatsApp, con internet, con Facebook y con toda la tecnología, pero sin dejar de hablar su lengua náhuatl, su vestimenta, sus tradiciones, sus platillos. La tecnología aplicada para vivir mejor sin que desplace a las tradiciones. Perfectos ejemplos. Una cooperativa que se llama Tosepan, que son 5,000 campesinos que han mejorado su nivel de vida, exportan pimienta, exportan café orgánicos, tienen una serie de productos, tienen su caja de ahorro, tienen su hotel ejemplar. Cuetzalan es una maravilla de pueblo y si tú le dio el nombramiento de pueblo mágico, no, pues ahí quedó cortito. Y luego llega la niebla, la noche cubre todo y es la mayor magia del mundo. Ese es uno. Otro, es que mira, ni los conocen, en el norte del país es otro mundo, pueblos que yo no he visitado, pero hay uno que se llama Palizada, en Campeche, junto al río Palizada. Son las casitas de colores, pueblo de pescadores chiquitito, no hay gran infraestructura turística, pero está muy auténtico. Por ese río va uno a dar a las selvas, hay zonas arqueológicas mayas muy cerca y muy desconocido Palizada. Luego, pues Tlalpujahua, Michoacán, es un pueblo minero, poco visitado por el turismo, ahora por las esferas es más visitado, pero tiene callejuelas románticas, tiene una mina muy interesante, tiene una uniformidad arquitectónica, tiene bosques bien conservados alrededor,
la tradición de las esferas, de la artesanía, buena comida, no es caro, es otro pueblo mágico valioso. Por aquí cerquita de la ciudad, pues están ya un poco deformados, pero pensemos en, déjame ver, bueno, Mezcaltitán, creo que fue el primero que se nombró. Es una islita pequeñita, 2 calles así, en Nayarit, que dicen que allí es la mítica Aztlán, con buena comida de pescados y mariscos, sus casitas tradicionales, chiquitita la isla, caminas de más y te caes al agua, en medio de una zona de lagunas con manglares, muy atractivo, y es peculiarísimo por su ubicación, el pueblito mágico dentro de una isla, de veras, 2 calles, su parquecito en medio, una artesanía de pueblo, una curiosidad, pequeñito, y con muchas tradiciones también históricas. Por ahí más o menos, pueblos mágicos, al menos peculiares. Pero sí te puedo decir que Cuetzalan destaca de entre todo lo que he visto, porque pocos pueblos en México reúnen tantos atractivos, tantas riquezas, y sobre todo tan antiguas por los indígenas que ahí están y la naturaleza que fue tan generosa con este pueblo. ¿Alguien quiere hacer la última pregunta? ¿No? ¿Seguro? ¿Y Pátzcuaro no? ¿Pátzcuaro no? Híjole, pues es que me puedes decir, y este no. Pátzcuaro es uno de los, es otro Cuetzalan, como en segundo o tercer plano, por su uniformidad de casas, por la riqueza de los purépechas, sus museos y por estar ubicado junto al lago más fotogénico de México, el más retratado de todos los lagos, el que es famoso en el mundo, Pátzcuaro, con su islita de Janitzio y todo esto. Por supuesto, Pátzcuaro es una maravilla de ciudad que también hay que conocer una vez en la vida. No todos los pueblos mágicos, ya son 111, unos ni los vean, no todos tienen algo, pero hay unos obligados como Pátzcuaro, Real del Monte, el pueblo más alto de México, cerquita de aquí a unos pasos de Pachuca, pueblo minero, se pueden visitar las minas. Son muchísimos, casi son ahorita de los que me acordé que creo que tienen cierto valor, pero son muchísimos. Bueno, por último yo quería preguntarte si estás satisfecho con el resultado de tu libro, o ya ahora que pasó el tiempo quisieras agregar algo más, cambiar algo. Mi libro es un hijo que me costó mucho parirlo, dinero, tiempo, tocar puertas, todo el mundo me dijo, yo lo voy a apoyar, instituciones, empresas, turismo del DF, turismo federal, nadie hace nada. Lo que uno no haga, nadie lo va a hacer por uno. Invertí, pedí prestado y con esta fórmula de venderlo, ponerlo en casas de amigos y anunciarlo en los medios de comunicación y hacer presentaciones. ¿Quiere el libro? Bueno, ahí le va la lista de lugares donde lo puede comprar, o pulquerías, o estéticas, o en comercios pequeños que no eran librerías, por toda la ciudad. Y luego a otros estados pues enviarlo. ¿Qué pasó con mi experimento? Recuperé la inversión, he tenido una ganancia, que luego con los libros sale una mano. Con este he tenido un fondo que he generado para hacer otros libros. Económicamente no me fue mal, al no darlo ni a editores ni a distribuidores. Claro, es mucho trabajo, mucho más trabajo, pero recuperé y tuve una ganancia importante. Y luego muchísimas satisfacciones, que uno escribe libros casi por satisfacciones, no por dinero, pero sí rompí el esquema de que me decían a mí, no vas a ganar nada con tu libro, hasta puedes perder dinero, pero la satisfacción, ¿qué voy a perder dinero? ¿Por qué voy a perder dinero? ¿Por qué le voy a dar mi ganancia a las grandes editoriales? No perdí dinero, y sí he visto a gente, por ejemplo, en los baños del Peñón, que los frecuento una vez al mes, y un día una señora con el libro muy maltratada, lo traía aquí. Y le digo, oiga, su libro, ¿de qué se trata? No, pues es una idea, soy el autor del libro. No me diga, ay, qué barbaridad, qué pena, mire cómo lo tengo. No, qué gusto. Ahí me daría pena que estuviera el libro en un librero nuevecito y
sin usarse. Así, el día que se maltrate un poco más, me dice y se lo repongo, le doy otro. ¿De veras? Claro, por el gusto de que esté siendo útil para usted. Yo lo uso por todos lados, joven. Cada domingo me voy con mi hija y nos vamos a recorrer todos los lugares que usted ahí describe. Ya, valió la pena el libro, por lo menos por esa persona. Rápido, anécdota, es que es muy buena. Una amiga que